La conferencia inaugural la tiene, lógicamente, encargada el profesor José Antonio Mazzotti, copresidente de este congreso, y al mismo tiempo, como ya ha recordado la profesora Eva Valero, su dinámica ha permitido la organización de muchas cosas. El profesor Mazzotti es peruano, catedrático en varias universidades, ahora en TUF, creo que es la última universidad donde está en estos momentos, la que más tiempo lleva. Hay una serie de facetas del profesor Mazzotti que yo rápidamente, porque también hemos dicho que presentemos, limitando al máximo las presentaciones, podría recorrer, por ejemplo, su faceta de poeta, que siempre me ha interesado, pero no es esa la que lo trae aquí. La trae aquí pues, una serie de trabajos, aquel Coros mestizos del Inca Garcilaso de la Vega, que todos hemos tenido que leer y sobre el cual todos hemos tenido que trabajar. Recientemente ha aparecido Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso de la Vega, que ha aparecido este mismo año del centenario 2006. Hay muchos trabajos de todo tipo y ahora, estos días, se presenta por la editorial iberoamericana Lima Fundida, Épica y Nación Criolla en el Perú. Bien, insisto que como no podemos hacer presentaciones donde demos la medida, saben ustedes que estamos ante uno de los especialistas mayores sobre el Inca Garcilaso. José Antonio, no he dicho el título, pero lo dices. Lo digo yo, no hay problema. Antes que nada, agradecer al querido amigo y maestro José Carlos Rovira por su amable presentación, a las colegas y amigas Remedios Mataix y Eva Valero por su labor en la organización de este evento, a Alexandra, en fin, a todos aquellos que han puesto horas y horas de trabajo y vigilia. El título de mi presentación, programada para 30 minutos, pero siendo práctico, esto es algo que la edad enseña, va a ser de 20 minutos, así que no se asusten. El título es El Inca Garcilaso y el calentamiento global. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, les voy a tratar de explicar. El subtítulo dice Claves para una lectura contemporánea de los comentarios reales. Pese a sus 400 años ya enterrado, el Inca Garcilaso nos sigue ofreciendo claves para entender mejor nuestro mundo contemporáneo. Me referiré sobre todo a un aspecto que nos concierne a todos, el cambio climático y el calentamiento global, temas ineludibles en las agendas políticas y económicas de este siglo XXI. Comencemos pues por algunas definiciones básicas. Sabemos que vivimos ya desde hace un buen tiempo en el Antropoceno. Este periodo geológico se define como una época en la historia de la Tierra en que el factor humano ejerce el mismo poder que una fuerza natural. El término fue propuesto el año 2000 por el biólogo Eugene Sturmer y el premio Nobel de Química Paul Crutzen. Poco a poco ha ido ganando mayor aceptación debido a que resulta claro que el calentamiento global producido por los humanos no afecta solamente el clima y la diversidad biológica del planeta, sino la misma geología. Se prevé que este cambio tendrá efectos perdurables por mucho más que algunos siglos, vale decir que durará milenios, ya que las emisiones de dióxido de carbono quedan acumuladas en la atmósfera y en las capas de hielo que se van derritiendo en los polos, hasta el punto de inundar extensas costas y hacer de nuestra época algo radicalmente distinto de los anteriores periodos como el Plioceno, el Pleistoceno y el más reciente Holoceno. El efecto lamentablemente es ahora irreversible y ya se puede ver en las recientes inundaciones de la Florida y otros territorios del sudeste asiático, en medio de otras desalentadoras noticias. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo empezó el Antropoceno? Diversos especialistas apuntan a momentos tan diversos como la invención de la agricultura hace unos 7.000 años, otros al llamado descubrimiento de América, otros a la revolución industrial del siglo XIX y algunos más al año 1950, cuando comenzaron los experimentos con detonaciones nucleares en diversas partes del globo. Lo cierto es también que la actividad minera, que se potenció dramáticamente con la explotación de oro, plata y mercurio, sobre todo en México y Perú durante el periodo colonial, empezó poco a poco a dejar su huella. Hoy se sabe, por ejemplo, que los restos de dióxido de carbono acumulados en glaciares y capas polares a partir del siglo XVI aumentaron notablemente cuando en el Nuevo Mundo se comenzó el sistema de separación de metales preciosos a través del mercurio y otros calentados en hornillos, así como la deforestación de algunas regiones.
La atmósfera recogió esos gases y los depositó en superficies anteriormente no contaminadas. Pero este fue apenas el principio. Aquí es donde podemos encontrar algunas claves para la lectura de los comentarios reales en este siglo XXI, puesto que, como señala Bruno Latour, el anthropos no puede ser más el ser humano separado de la naturaleza, según se concibió en el humanismo tradicional y en el desarrollo de la economía capitalista, sino que constituye hoy la mayor fuerza geológica de los últimos siglos. En tal sentido, mereceríamos mejor el apelativo de terranos más que de humanos para comprender el papel de nuestra especie en el futuro del planeta. Si bien el Inca Garcilaso no intuyó nuestra casi apocalíptica situación actual, ofreció perspectivas que advertían ya desde el siglo XVII de los peligros de la excesiva explotación minera y la ruptura de una relación armoniosa y autosostenible con la naturaleza. Lo hace en comparación con la política de los incas sobre el uso de metales preciosos que tenían una finalidad principalmente ritual. Por ejemplo, nos dice el Inca Garcilaso, cito, «El oro y la plata y las piedras preciosas que los reyes incas tuvieron en tanta cantidad, solamente los estimaban por su hermosura y resplandor, para ornato y servicio de las casas reales y templos del sol y casas de las vírgenes». Es decir, que en términos actuales, dichos metales y joyas solamente tenían valor de uso y no de cambio. Esto se explica bien dentro de una concepción de la economía basada en bienes consumibles y no ornamentables. Por supuesto que tal modelo económico sería hoy impensable dada la dominación de capital financiero internacional basada en el respaldo de reservas auríferas. Pero lo importante es distinguir entre lo que representa el oro para los incas y los medios para su explotación, al margen de cualquier acumulación de capital. Hay otros cronistas como Bartolomé de Segovia, antes conocido como Cristóbal de Molina, el chileno, que, por ejemplo, se refieren a una concepción animista de los metales preciosos, identificando el oro con lágrimas del sol y la plata con lágrimas de la luna. Es lógico que, siendo ambos astros las deidades más altas del panteón visible incaico, los metales correspondientes hayan tenido un lugar especial en contextos rituales y de afirmación simbólica entre los incas. Sin embargo, su explotación nunca llegó a proporciones extraordinarias y mucho menos masivas. Ya en tiempos coloniales, fue el portugués Enrique Garcés quien descubrió en el Perú la función del mercurio para la separación del oro y la plata, posibilitando así un dramático aumento en la producción de ambos metales preciosos. Nos dice Garcilaso, vuelvo a citar, y así pasaron 22 años desde el descubrimiento español de las minas de Potosí en 1545 hasta el año de 1567, que se halló el azogue por ingenio y sutileza de un lusitano llamado Enrique Garcés, que lo descubrió en la provincia Huanca, que no sé por qué le añadieron el nombre de Huilca, que significa grandeza y eminencia, si no es por decir la abundancia del azogue que allí se saca, que sin lo que se desperdicia, son cada año 8.000 quintales para su majestad, que son 32.000 arrobas. Fin de cita. Sin embargo, para los incas, que ya habían conocido antes el mercurio, lo tenían prohibido por los letales efectos que producía. Dice por eso Garcilaso que alcanzaron los incas el azogue, mas no usaron de él, porque no le hallaron de ningún provecho, antes, sintiéndolo dañoso, prohibieron el sacarlo. Y añade que, cito nuevamente, se admiraron de su viveza y movimiento, mas no supieron qué hacer de él ni con él, porque para el servicio de ellos no le hallaron de provecho para cosa alguna, antes sintieron que era dañoso para la vida de los que lo sacan y tratan, porque vieron que les causaba el temblar y perder los sentidos. Por lo cual, como reyes que tanto cuidaban de la salud de sus vasallos, conforme al apellido de amador de pobres, vedaron por ley que no lo sacasen ni se acordasen de él, y así lo aborrecieron los indios de tal manera que aún el nombre borraron de la memoria y de su lenguaje, que no lo tienen para nombrar el azogue. Fin de cita. Los efectos mortíferos del mercurio o azogue eran conocidos en España también, como indica Sebastián de Covarrubias, que hace referencia a esta situación en 1611, diciendo que los que andan en las minas del azogue viven muy poco, porque como es tan penetrante, se les entra hasta los huesos. Ahora bien,
Esa preocupación de los incas por el bien común contrastaba radicalmente con el sistema de redistribución poblacional y redireccionamiento de la agricultura hacia la minería realizada por el virrey Francisco de Toledo entre 1569 y 1581. Como es sabido, la mita incaica era un tributo en tiempo de servicio que formaba parte de la reciprocidad establecida entre el Estado y las comunidades en tiempos anteriores a la conquista. El virrey Toledo, en contraste, la utilizó como un sistema de trabajo forzado en las minas sin mayor retribución estatal. La mita incaica era, además, principalmente agrícola y consideraba que para la mayor productividad de alimentos debía respetarse lo que el antropólogo John Murra bautizó como el control de los pisos ecológicos de producción, lo que tiene mucho sentido dada la geografía vertical del territorio andino. Por eso la inexistencia de grandes ciudades en ese territorio, por la necesidad de tener a la población proporcionalmente distribuida a fin de potenciar la mayor productividad de alimentos. Sin embargo, para lograr la máxima eficiencia en el trabajo de las minas, el virrey Toledo reorganizó a la población en reducciones o poblados. De este modo, podía controlar mejor el sistema del tributo por la facilidad de contabilizar a los habitantes en un espacio más concentrado. Tal redistribución poblacional, que hoy llamaríamos simplemente una necropolítica, causó el abandono de los campos de cultivo, por lo que los alimentos empezaron a escasear. A esto habría que sumar que la actividad minera dejaba miles de hombres enfermos o muertos a los pocos años de servicio por la ingestión de gases letales y que las enfermedades como la viruela y el sarampión causaron verdaderos estragos. Esta debacle poblacional fue común en todo el continente americano, pero en el caso andino alcanza niveles verdaderamente dramáticos. Se han registrado, por ejemplo, las epidemias de 1525, 1546, 1558 y 1585, que redujeron una población aproximada de 10 millones de habitantes a la llegada de Pizarro, en 1532, a solo 1.300.000 en 1570 y 700.000 personas en 1620, según el historiador Peter Claren. Es decir, en un siglo de conquista desapareció el 93% de la población andina. Garcilaso no era ajeno a esta problemática, hasta el punto de que llega a expresar «y todo está perdido», en un tono que no tiene nada que envidiarle al tremendismo de un Guamán Poma de Ayala, que constantemente expresa en su nueva crónica y buen gobierno, firmada en los mismos años en que aparecían los comentarios reales, que el mundo está al revés y que el nuevo orden colonial era para los indígenas un verdadero pachacuti o caos cósmico. Pero más allá de la dolorosa realidad histórica, una de las lecciones que pueden extraerse de los comentarios reales es el dar cuenta de una relación particular que tenían la población indígena y su estado incaico con lo que nosotros entendemos como naturaleza. Si bien esta relación está basada en una religiosidad animista, con su respeto a los apus como divinidades tutelares de las grandes montañas y sus fuentes de agua, y los kamak o focos de energía vital, generalmente representados en las estrellas o las constelaciones, el efecto de preservación, tanto humana como natural, es alentador. Se trataba de establecer una relación de sujeto a sujeto con el mundo natural, no de sujeto a objeto, como plantea la racionalidad occidental moderna. Este poder ser en el mundo, sin necesidad de poder poseer, parece plantear en la visión garcilasiana una ética que genera a su vez una relación particular entre el Estado y sus súbditos. Por eso la alusión al Inca emperador como Huac Chacuyac o amador de pobres, adaptando así y dando nuevo significado al principio de la filosofía Christi y los planteamientos neoescolásticos defendidos por un sector de la orden jesuita que Garcilaso frecuentaba en sus años cordobeses. El fundamento de la filosofía Christi consistía en que un rey debía ante todo seguir el ejemplo de Cristo y practicar la caridad y el bien con todos sus súbditos, particularmente los más vulnerables, pues su misión verdadera, la única por la que adquiría legitimidad y soberanía real, era construir el reino de los cielos en la tierra. La minería exacerbada y sus efectos devastadores escapaba, pues, del concepto de bien común, que debía ser el propósito y sentido fundamental de todo buen gobierno. Y sin ser neoescolástico, lo dice también Pedro de Cieza de León, que en su Crónica del Perú declara, por ejemplo, que, cito,
Verdaderamente, pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Hasta ahí Ciesa. Con estas coordenadas en mente, echemos una mirada a lo que ocurre en el Perú del siglo XX y XXI en relación con la minería. Por ejemplo, hace poco más de un siglo, en 1913, las minas de todo el país empleaban a 19.500 operarios, en su gran mayoría de origen campesino. Hoy, ya en el siglo XXI, hay por lo menos 220.000 obreros dedicados a la actividad extractiva, de los cuales poco más de 65.000 figuran en planillas. El resto está contratado por cerca de 100 services distribuidas a nivel nacional o trabajan simplemente en el mercado informal. En otras palabras, la actividad minera ha crecido en más del 1000% en un siglo, pero la explotación de los obreros sigue siendo la misma, contribuyendo además a las enfermedades, el subempleo y la economía informal ya mencionada. Y esto sin contar la creciente minería de otros tipos que también emplea a decenas de miles de obreros y contribuye a la depredación y contaminación del medio ambiente, sin mencionar los males relacionados como el narcotráfico, la prostitución infantil y muchos más. Una de las minas más grandes del país, la Cerro de Pasco Copper Corporation, tenía ya hacia 1915, según los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, un éxito aplastante, cito, pero un éxito unilateral, del lado de la empresa solamente, obtenido a través de la sobreexplotación del trabajo minero y de la destrucción ecológica de una vasta región agropecuaria. Hasta ahí los historiadores. No solo eso, según añaden estos dos estudiosos, pues los humos venenosos de la fundición afectaban extensas áreas de tierras agrícolas y ganaderas. La extensión total afectada por los humos fue de 700.000 hectáreas. Esto, como decía, recién a principios del siglo XX. Las proporciones son hoy muchísimo más altas. Debido a la contaminación del agua y del medio ambiente en general, en Cerro de Pasco, para seguir con el mismo ejemplo, no solo los mineros sufren de problemas de salud, sino también la población aledaña. Como señala Fidel Torres desde una visión abarcadora de la actividad minera, cito, el efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes potenciales que afectan el agua y el aire. En el medio natural, los excesos pueden generarse por drenajes de agua de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades, en depósitos metálicos son altamente tóxicos, particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos. Hasta ahí la cita. Según distintos estudios, los niveles de polución en Cerro de Pasco llegan a cifras extremadamente peligrosas, figurando hoy la ciudad en el nada honroso listado de las 10 urbes más contaminadas del mundo, lo que explica la presencia abrumadora de metales pesados en la sangre de más del 90% de la población local. Asimismo, en la Amazonía, solo en los últimos 4 años, del 2012 al 2016, la minería aurífera del sur del Perú ha deforestado unas 12.500 hectáreas de bosques, lo cual es más o menos equivalente a unos 17.125 campos de fútbol, según indica un reporte del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, iniciativa de la Amazon Conservation Association y de la ONG Conservación Amazónica. Los principales focos de deforestación, según mapas satelitales, se encuentran en la región de Madre de Dios, la más golpeada por la minería ilegal. Entre las zonas afectadas destacan la Reserva Comunal Amaracaeri y la Reserva Nacional Tambopata, además de sus zonas de amortiguamiento. Según la Asociación de Monitoreo de la Amazonía Andina, anteriores estudios en la misma zona documentaron la deforestación de más de 50.000 hectáreas por minería aurífera hasta septiembre del 2012. Ahora, con este nuevo registro, el área deforestada es de 62.500 hectáreas, equivalentes a 85.615 campos de fútbol. Además de Madre de Dios, otras regiones seriamente afectadas son Cusco y Puno. Asimismo, los efectos de la explotación aurífera han sido graves en la región de Cajamarca, donde grandes empresas mineras como Yanacocha han contaminado las cabeceras de lagos y lagunas, afectando a los animales y a los pobladores locales. Esta región sigue en pie de lucha por detener el avance de nuevos proyectos de explotación minera, ya que los daños producidos hasta hoy son cuantiosos para la población local. Este devastador panorama
surge, como señala el antropólogo Luis Millones, con el cambio de valores que supuso la mita colonial. Nos dice Millones que, cito, la percepción de la riqueza ligada a la posesión de oro y plata llega con la conquista. Descubrir y excavar las entrañas de la tierra se convierte en una práctica obsesiva de la que los indios son la mano de obra sacrificada. Fin de cita. En ese sentido, habría que añadir también que queda sacrificado el medio ambiente, sobre todo en el periodo republicano, en que el crecimiento exacerbado de la actividad minera no solo prolonga la condición del Perú como país exportador de materias primas y por lo tanto sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional, sino que lo hace partícipe de la escalada mundial de consumo de combustibles fósiles, contribuyendo así al aumento alarmante de las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente efecto invernadero que nos amenaza. En su libro, Learning to Die in the Anthropocene, Reflections on the End of a Civilization, o Aprendiendo a morir en el Antropoceno, reflexiones sobre el fin de la civilización, Roy Scranton examina la seriedad de la crisis climática y apela a la imaginación humanística que podría ayudarnos a enfrentar el sombrío futuro que nos espera. El mundo cada vez más caliente, más húmedo, más caótico en el que vivimos, es decir, el mundo del Antropoceno, requiere de una nueva visión radical y de una reconfiguración de la misma vida humana. Roy Scranton propone una vuelta a la filosofía y hasta a la sabiduría zen para explorar lo que significa ser humano en un mundo tan rápidamente cambiante. Según Scranton, para sobrevivir debemos primero aceptar nuestra mortalidad, pero no solo como individuos, sino como civilización, y reinventar todos los esquemas que sostienen el orden político y económico imperante, a fin de subvertirlo. Solo entonces se podría paliar en algo la inevitable crisis climática que se nos avecina en pocas décadas. Aunque suene muy idealista y alarmista, tal postura va ganando cada vez más adeptos y ha obligado a repensar el sentido mismo de las humanidades en un mundo dominado por la tecnocracia y la pérdida del sentido de la vida en sociedad. Desde América Latina se ha venido desarrollando en los últimos lustros el llamado giro decolonial, que plantea una revalorización de las categorías de pensamiento y prácticas sociales indígenas. Si bien sus principales exponentes, como Walter Miñolo, Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogel, no le han prestado mayor atención al Inca Garcilaso, no me cabe la menor duda de que nuevas lecturas del Inca, basadas en su saber ambiental y su visión de la minería y de las relaciones entre sociedad y Estado, podrían contribuir notablemente a una reconceptualización del mundo indígena y de nuestras formas de organización social el día de hoy. Visto desde el siglo XXI, el Inca Garcilaso resulta tremendamente contemporáneo. Es por eso importante superar las lecturas estrictamente literarias del Inca y aprovechar el legado humanista y ambientalista que sus textos guardan. Añadamos a eso la pertinencia de su ejemplo como sujeto migrante, al tener que trasladarse entre idiomas, de su quechua materno a su castellano paterno, siempre en doble vía y ya en su edad madura, entre espacios y culturas muy distintas, tratando de encontrar sentido y validez a la episteme de cada una de ellas, en un mundo que también se encontraba en plena transformación y al que trató de dar sentido. En esa búsqueda interdisciplinaria y en el afán de renovación de nuestro propio papel como humanistas en una sociedad cada vez más deshumanizada y autodestructiva, es que congresos como el presente y las reflexiones de largo alcance que pueden extraerse de la obra del Inca Garcilaso adquieren su mejor trascendencia. El Inca vuelve a indicarnos las pautas para una convivencia intercultural y a la vez interambiental y sostiene, de este modo, nuestra propia labor como investigadores y estudiosos de la modernidad temprana. A subrayar ese importantísimo legado, pues, están destinadas estas palabras. Muchas gracias. Voy a dar solo para